Vamos a hablar. Vamos a hablar y vas a empezar hablando tú, ¿vale? Porque este tema Me lo gusta. has elegido tú y yo sé que te mola. Y es de automatizaciones para media buyers. Además, lo que vamos a hacer va a ser hablar un poquito de qué automatizamos y de cómo automatizamos. Así que si quieres, Albert, te doy la palabra. Vale, yo lo primero, porque a mí me ha pasado, ¿vale? Cuidado con automatizar cosas que no tienen que ser automatizadas, ¿vale? ¿Por qué? Automatizar mola, automatizar. Es decir, he automatizado algo. Pero automatizar lo que no puede ser es que para una tarea que vas a hacer 2 veces, estés 10 horas automatizando. O para hacer una cosa que necesitas una vez, estés 5 horas automatizándolo, aprendiendo cómo es automatizarlo o no. Entonces, yo siempre he dicho que yo empiezo a automatizar cuando veo que está siendo una tarea repetitiva. Si no, no la automatizo. Porque automatizar, porque queda guay decir que automatizo cosas, pues no tiene sentido. ¿Vale? Y os lo digo yo que he automatizado gilipolleces. Entonces, no os flipéis. Y lo segundo es que cuando vayáis a automatizar, muchas veces tener claro si cuando estáis automatizando, ese proceso puede ser modificado fácilmente o no. Es decir, por ejemplo, hay veces que automatizamos cosas en Google Sheets, por ejemplo. Pues hay veces que depende de qué fórmula utilices y depende cómo montes la primera, modificar eso te va a costar un riñón. A nivel de tiempo, ¿eh? Entonces, cuando empieces a automatizar algo, ves mirando de, oye, pero si esto lo cambio, ¿va a ser fácil cambiarlo? ¿No va a ser fácil cambiarlo? Entonces, tener en cuenta esto. Simplemente quería dar, antes de explicar qué cosas automatizo, dar estos pequeños puntos. ¿Alguno, Luis, tú que quieras? Sí, yo Por quiero favor. invitar a una reflexión para que podemos tener, que yo he tenido varias veces conmigo, muchas veces antes de automatizar, que es el coste oculto que tienen ciertas tareas repetitivas. Yo, por ejemplo, cuando empecé y hasta que me automaticé las facturas, mm, dije, pero ¿cuánto tiempo estoy tardando en hacer la facturación? Y luego una gran parte se podía automatizar. ¿Cuánto tiempo estoy tardando en enviarlas, en preparar las facturas y enviarlas? Cuando son clientes recurrentes también lo podía hacer fácilmente. O limpieza de palabras clave negativas o algunas tareas muy concretas que luego dices, ostras, si no paro de repetir esta acción, me está quitando tiempo y no estoy aportando valor, es bastante probable que sea automatizable. Correcto, correcto. Vale, Y eso. pues cosas que automatizamos. Empecemos. Yo lo he dividido en mundo PPC, mundo fuera del PPC, pero como media buyer me sirven. Entonces, tema de PPC. Uno, los reportes. Se ha acabado descargar datos, copiar datos, pegar datos, no sé qué. No. O sea, para mí, los dashboards, siempre que abro un dashboard, un análisis de clientes, lo que sea, lo que hago servir a primera hora, lo que ven los clientes, lo que sea, tiene que estar automatizado. Porque, como yo empiezo a no saber si los datos que estoy viendo aquí me fío, no me fío, los tengo que ir a ver a la plataforma, no me tengo que ir a ver a la plataforma, pierdo más tiempo que automatizándolos. Entonces, yo utilizo 2 Minute Reports, a mí me va de escándalo. Yo es lo que utilizo para todo, menos para Google, porque en Google tengo mis propios scripts que me ayudan, me sacan los datos de Google Sheets, perdón, me sacan los datos de plataforma, me los envían a un Google Sheet y de allí o monto un Looker Studio o monto un report con Google Sheet. ¿Por qué Google no lo hago? Por ahorrarme dinero. O sea, simplemente es eso. Como sé montarlo en script, me lo monto en un script, que los scripts de reporting son los más fáciles de la historia. Ojo, no estamos hablando de un report como de PMax, sino un report de datos de expórtame todas las últimas campañas que ha pasado los últimos 7 días, 30 días. Eso es ultra fácil hacerlo, no hace falta una herramienta, es muy fácil. Entonces, es más, creo que en una masterclass del Plus lo tengo Eso te iba a explicado. decir, creo que sí. Sí, sí, correcto, lo tengo explicado. Entonces, ultra fácil. Yo los reports los tengo que tener y que se actualizó todo automático, ¿vale? Después, una cosa que no es automatización en sí, pero es clave para automatización es los namings. Los namings van a misa y yo a veces tardo un huevo, a veces tardo más en subir, poner bien el naming que montar la campaña. Porque el naming siempre tiene que ser la misma estructura para cada cliente. O sea, para un cliente es una estructura, para otro cliente puede ser otra estructura. Eso te iba Pero a decir, siempre claro. tiene que seguir la misma estructura, ¿vale? Y es algo que si no lo haces así, lo otro de automatizar los reports va a estar mal, porque no te va a coger bien los datos. Entonces, hacerlo, ¿vale? Hacerlo bien, pensar qué namings y pensar este cliente que necesitaré para el naming, tal, 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 y os lo ponéis en el protocolo de hacer servir. Otra cosa, templates.
templates para reports. Yo, por ejemplo, para cuentas de Google Ads, de Leads y de Google Ads de e-commerce, tengo el mismo Locker Studio para todos. Para cuentas de Leads, tengo un Google Sheet de Meta, tengo un Google Sheets preparado. De e-commerce también tengo un Google Sheets preparado. Y es la misma template para todos. Es cierto que después pueden haber alguna variación, pero lo más importante y lo que he ido aprendiendo de todos los clientes de estos 10 años que llevo ya es saber qué necesito ver rápidamente de cada cliente. Entonces hago que me entra un cliente nuevo, duplico report, monto la automatización de tu mini report sobre el script y para adelante. O sea, y que eso esté siempre funcionando. El tema de onboardings, templates. ¿Qué pasa con onboarding? Ha pasado esto, check, esto, check, esto, check, esto, check. Para ir más rápido. Para consultorías también, una template hecha. Para presentaciones a clientes, una template hecha. No, esto os ayudará a ahorrar mucho tiempo con todos los clientes. La automatización es que es apretar duplicar y ya, empiezas a hacerla. Vale. Perder el tiempo en hacerla. Después, hay herramientas que muchas veces pensamos que no existen, pero existen pensadas para media. Por ejemplo, tenemos el gran ejemplo de Kitchen. Kitchen, que fue patrocinador del Fest, es una herramienta que tú puedes creer que no funciona. O sea, que no funciona, no, perdón. Que no existe. Es una herramienta que funciona muy bien si realmente quieres ahorrarte tiempo en Meta. Si tu queja permanente es pierdo mucho tiempo subiendo ads de Meta, tienes una herramienta como Kitchen. Pero es que hay herramientas para muchas cosas. Pierdo mucho tiempo haciendo reports. Hay una herramienta para reports. Pierdo mucho tiempo haciendo no sé qué. Hay una herramienta para eso. O sea, debéis pensar siempre eso. No os quedéis con, ojalá existiera, buscarlo. Lo más fácil es que exista. ¿Vale? Después, yo para mí algo que me ha ayudado a automatizar mucho mis procesos a nivel creativo, que es lo decías tú del síndrome del esto Folio en blanco. del folio en blanco, yo no lo tengo. ¿Por qué? Forplay. A mí me ha permitido ahorrar muchas horas de cómo yo preparaba todo el tema de ads. ¿Vale? Porque yo es algo que me voy metiendo y me voy guardando. Entonces, eso me ha ayudado a automatizar todo el proceso de descarga una. Este ad me ha gustado. Descárgalo, no sé qué. O, hostia, ¿dónde me lo guardé? Me lo guardé en el móvil porque grabé la pantalla y me tengo que enviarlo en el Telegram. Todas esas cosas, hay una herramienta. Al final, algo que va mucho ligado al negocio de Media Buying es que tienes que saber, y que lo has dicho tú, Luis, el coste por hora. Y te aseguro yo que yo tardaba más de 40 euros al mes, que es lo que vale Forplay. Entonces, es lo que os he contado antes de Datafit Watch. O sea, tenéis que mirar el coste hora y cuánto vale la herramienta, porque muchas veces pensamos, hostia, es que esta herramienta es muy cara. Echa números. Echa números. Y verás cómo en un mes tienes ahorrado ya todo el año de lo que estás pagando en la herramienta. Entonces, echa números siempre. Herramientas de la plataforma. Esta es una cosa que después hablamos en más profundidad. No conocemos bien las plataformas donde trabajamos. No sabemos las cosas que se pueden hacer automáticamente. Pues se pueden hacer muchas. Es decir, por ejemplo, en Google Ads todo el mundo sabemos que se pueden hacer scripts. Y todo el mundo sabemos que se pueden aplicar reglas. Pero ¿sabemos realmente todo lo que se puede hacer con las reglas? El potencial. Correcto. Entonces, hostia, yo es algo que esto... llevo varios años con esto, pero yo cuando uso mucho una herramienta, yo hay un día que paro y digo, vale, esta herramienta se va a quedar en mi día a día, me toca aprendérmela de pe a pa. Y me voy a la ayuda de la herramienta y empiezo a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Puedo explicar unas cuantas cosas que hago en diferentes herramientas. Pero en Google Ads es lo mismo, las reglas. O en Meta. Ostras, es que en Meta, Black Friday, ¿cómo hacíamos antes para parar y encender campañas? Hay anuncios. Hay una regla propia en la configuración para poder parar. Cuando estás en la configuración. Usémosla. No te despiertes el lunes por Cyber Monday a parar los ads. No, tío, eso ya no. Ni encender las nuevas campañas. Esto ya no, tío. No, pero es el verdad. siglo XXI. Es más, yo cuando estaba en la agencia, nosotros pagábamos un pastizal de Rebelbot solo para encender y parar cosas. Pero porque Meta, en ese momento, uno, no eran fiables las reglas, dos, habían cosas que no se permitían a ciertos niveles. Pero es que eso ha mejorado mucho Meta. Entonces, Para Snack o para Masterclass. Automatizaciones en Meta. sí, aparte de las reglas normales, ya os digo, están implementando cosas a nivel de configuración del propio. Entonces, ostras, usémosla, aprender. Tenéis que
cuando estéis usando una plataforma, ver en lo que perdéis tiempo y si esa plataforma os lo da o no os lo da. Pero muchas veces también ha pasado que pagamos por cosas que la propia plataforma te deja. Entonces, no tiene sentido. Y de momento, ya está. Después tengo off PPC, pero ¿Vale? por favor, Luis. Vale, yo de PPC al ver lo que tengo es que o sea, clasificado en automatizaciones operativas, que son las que reemplazan Venga. tareas recurrentes, estratégicas, que son las que evitan cagadas y olvidos, y administrativas, que son un poco lo que tú dirías, no las de fuera del PPC. Correcto. Entonces, en cuanto a automatizaciones operativas que reemplazan tareas recurrentes, pues lo que tú has dicho, la pausa o reactivación por reglas. El decir, oye, que simplemente, o sea, tareas sencillas se pueden automatizar con reglas y no te tienes que ir a la parte de scripts. También, por ejemplo, esta no la he utilizado tanto, que lo he puesto antes de ejemplo, pero no me refería exactamente a esto, que era exclusiones, por ejemplo, de palabras clave. Sé que hay gente que utiliza scripts para quitar palabras clave. Yo depende, si es en cuentas grandes, sí, porque puedes decir, oye, en función de si tiene pocas impresiones, pero bueno, en cuentas pequeñitas a mí me gusta hacerlo manualmente porque no me dan, o sea, porque realmente el trabajo que te dan es poco, aunque te pongas una vez al mes o una vez cada 15 días es suficiente, pero en grandes sí que lo haría. Tema de alertas, cuando hay picos, cuando hay caídas. Yo, por ejemplo, con un cliente tuve que poner un script para que, ¿esto fue script? O sí, fue script, para que me enviaran un mail cuando las conversiones tenían de valor cero. Porque nos pasó una vez que se estaban registrando conversiones, pero cuando veo los valores de conversión, digo, no me cuadra. Y era que de repente había cogido las conversiones, pero no el valor de la conversión. Entonces, problema, pues para que esto no vuelva a suceder, lo que vamos a hacer es una alerta todos los días de que si hay una conversión con valor cero, que nos envíe un email. Entonces, ese realmente podría ir un poco quizás en la siguiente, ¿no? En la de evitan cagadas y olvidos. Pero bueno, surgió también como tarea recurrente, ¿no? Como, oye, todos los días recuérdame que todo está. Es como el botón de los Simpson de que el sonido de que todo está funcionando bien, ¿no? Una alarma que está activa siempre que todo está funcionando bien. Entonces, cuando deje de sonar es cuando, bueno. Luego, en las estratégicas, reglas basadas en la performance, de oye, pues avísame o haz cambios cuando tengamos un CPA superior a un CTR superior a, pues ese tipo de automatizaciones. También lo que comentabas tú, para parar y activar, pero por ejemplo, campañas que van según fases. Lo que te decía antes de Black Friday, si hago una lista prioritaria y está activa y en el momento, en tal día, a tal hora, tiene que pararse esa y activarse otra, no te tienes que estar levantando tú a una hora, sino que, claro, si va por fases, tú puedes dejar ya tu trabajo hecho. Y, hombre, lo suyo es que el día de la activación revises que se ha activado, porque siempre. Errores tenemos todos, pero que ya te quitas el marrón de tener que levantarte una hora. Y si ha habido un problema y no se ha activado durante 8 horas, pues bueno, es un problema que es entendible. Luego, por ejemplo, también programas de reporting automatizado con contexto, que esto te lo he puesto, pero no sé. Bueno, un poco parecido al que te decía antes, ¿no? El del reporting de, oye, avísame, mándame un email todos los días para saber el estatus general, ¿no? El ponerme como los resultados más importantes, que quizá más que todos los días podría ser de todas las semanas, ¿no? De, oye, avísame para que cheques que no has liado nada, básicamente. Y ahora ya nos iríamos a los de fuera. Bueno, tengo aquí. He hablado un poquito o sea, he puesto también un poquito de ejemplos de reglas nativas de Google Ads y de Meta. Pues, por ejemplo, oye, ¿cuánto es lo que se ha invertido en los últimos días? Yo también me creé una columna personalizada que me fue muy interesante de cuánto dinero me queda para llegar a lo que tenemos que gastar este mes. Sí. Un script que se podría hacer también, pues un forecast con cómo irían los 3 próximos días en función de cómo te han ido los 3 últimos. Y reporta anomalías. Bueno, y aquí estoy redundando un poquito en lo que comenté antes. Pero bueno, había apuntado algunos ejemplillos, pero es que la verdad que ya has dicho tú bastantes, así que suficiente. Y pasamos, si quieres, a las administrativas o a las que son de fuera de plataforma. Vale. Pues a ver, aquí lo que vamos a ver es cosas que en el día a día te ayudan para mejorar. Yo, por ejemplo, hay una que tengo clarísima, que es el tema de los atajos de teclado. O sea, para mí, saber utilizar lo que os decía,
aprenderos vuestras herramientas, a utilizar atajos de teclado para mí es clave, porque voy mucho más rápido. Yo, por ejemplo, si sé que tengo que crear una tarea nueva, intento quitarme la fricción muy rápido. Y yo con el teclado abro mi aplicación Todoist, con el teclado abro añadir una nueva tarea y yo sé que si pongo comillas se me meterá en el cliente que toca, si pongo una exclamación podré seleccionar la prioridad. O sea, saber estas cosas, estos shortcuts, es ultra importante. O yo, por ejemplo, en mi ordenador, si yo aprieto, yo tengo una aplicación que se llama Alfred, que tú aprietas coma en espacio, se te abre una ventana y yo allí escribo Drive y me salen todos los drives de todos los clientes. Y aprieto, y escribo el cliente, aprieto intro y ya se me abre la carpeta de drive de ese cliente. Pero es que así lo puedo hacer con Meta, lo puedo hacer con todo. O sea, yo intento trabajar con el ratón lo mínimo posible, pero es ahorro de tiempo, es automatizar eso. Igual que automatizo, por ejemplo, textos. Si hay un tipo de texto que escribo siempre, ¿vale? Lo que hago lo hago con shortcut. Por ejemplo, mis finales de email normalmente son iguales. Yo no escribo todo el final de email. Hago tal, tal, tal. Y me sale. ¿Sabes? Por ejemplo, en las facturas que hago, si en todo el tema de PCK, como se paga por Stripe, yo escribo PS y automáticamente puede pagado por Stripe. Y no tengo que estar repitiendo y repitiendo esos textos. Pues también utilizo atajos de ese tipo. Pero después, para el correo, tengo la suerte o la desgracia que tengo varios correos. Tengo mi correo personal, el correo de empresa, el correo de 2 clientes con el que me crean cuenta desde la empresa por tema de políticas, los de PPCs, todo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo utilizo una herramienta de lector de correo como puede ser Outlook, yo en mi caso utilizo Spark, y yo allí me sé los shortcuts. Yo lo que hago por la mañana es, sin dejar las manos del teclado, yo hago si se van a una carpeta etiquetadas o a otra carpeta etiquetadas, o se borran, o se pone una estrella. Y todo eso lo hago con el teclado y empiezo pum, 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 y me los hago todos. Porque con los shortcuts voy mucho más rápido, no pierdo el tiempo. Y tener una herramienta donde pueda ver todos los correos de todas las cuentas me hace no tener que estar cambiando de navegador. Pero en eso hay otra herramienta que también esto entiendo que en el calendario de Windows tú puedes poner varias cuentas de Google. Yo, por ejemplo, yo utilizo Fantastical y yo tengo todas las cuentas de calendario de todos los clientes y las mías personales. Y yo puedo ver, aparte de que puedo seleccionar qué vista veo, tenerlas todas juntas, todo esto automatizado, lo que me permite es verme claramente el día, porque puedo tener, por ejemplo, yo tengo un cliente que las reuniones me las asignan a la cuenta del cliente, no a mi email personal de empresa. Entonces, claro, si no tendría que ir cuenta a cuenta diciendo qué pasa. O, por ejemplo, Gmail. Gmail tiene una parte muy desconocida que son, aparte de los shortcuts, ¿vale? Tú lo habrás visto en PPCcast. ¿Has visto que tenemos un panel a la derecha de Gmail? Sí. Vale, pues esto es una herramienta de Gmail que te permite tener etiquetas preeminentes. No tienes que ir a ver a la etiqueta, sino lo ves en primer plano la etiqueta. O, por ejemplo, el poder deshacer un mail, si lo has liado, lo has enviado, o una opción que acaban de poner ahora, que es la de, creo que se llama ayúdame a programar una reunión. Esto creo que en Workspace está, ¿vale? Que es que lo que hace es, tú apretas estos típicos mails de que pierdes el tiempo de, oye, pero que ahora te va bien, oye, como dijo la señorita Ana Kostic, tú tienes que decir a qué hora quieres que te vaya bien. Mandas Entonces, aquí. ¿qué hago? Si tú aprietas ese botón, lo que te hace es te lee el calendario y te dice, tienes huecos aquí, aquí y aquí. Y tú puedes apretar y decirle, no, este hueco no se lo enseñes, este hueco no se lo enseñes. Y es apretando un botón. Esto automatiza el trabajo. ¿Vale? Otra cosa que yo automatizo mucho es que yo soy una persona que de primera se escribe muy mal con muchas faltas de ortografía. Es un trauma que me viene de pequeño. Yo escribo muy mal. Pero ¿qué pasa? Yo pago una herramienta que es Language Tool, que esta está para Windows, está para todo, porque tiene muy buena conexión con un montón de herramientas. Por ejemplo, con Gmail. O, por ejemplo, yo tengo un shortcut que si yo aprieto coma en espacio y LGT, se me abre Language Tool y me pega ya el texto que quiero corregir. ¿Qué me permite eso? Es una herramienta que me permite, de una forma muy fácil en Gmail, corregir todas las faltas de ortografía.
Aparte, tiene una opción muy buena que es que te permite, si tú hay una cosa que dices, esto no me acaba, tú apretas esa frase y te dice, oye, esa frase la puedes hacer más formal así, más informal así, más corta así, más larga así. Y eso me lo permite solo apretando un botón. Y es una herramienta que me automatiza el tema de ver las faltas de ortografía o no ver las faltas de ortografía. Albert, vienes del futuro, tío. No, pero no es tan así. Bueno, Pero tú has comprobado de primera mano lo zurdo que soy yo con... pues yo en Language Tool ya no sé cuántos años llevo. Yo llevo 3 o 4. Sí, no lo digo por Language Tool, sino por todo. O sea, por todo lo que has Sí. comentado ahora en este bloque. A ver, porque yo estoy en comunidades muy frikis de todo esto. Ya veo, de productividad. Correcto. Y entonces, hay una cosa que Don David Allen decía, que es no crear fricción. Entonces, yo es algo que en mi vida busco mucho en todo el tema de productividad, no puedo crear fricción. Y el tema de shortcuts, mierda, ¿cómo se llama el japonés que me gusta tanto? El chino Bueno, sí sé cuál es. sí, ese, si tenéis Workspace, y ahora está metido, él trabajaba en Google, ha salido de Google para poder hablar de otras herramientas de IA, explica barbaridades también para ser productivo con la IA. Entonces, yo es un canal, os lo dejaré aquí escrito, pero el resumen de todo esto es que, uno, lo que hablamos al principio, entender vuestro proceso, en qué tareas sois repetitivos y entonces buscar automatizarlo. Y no penséis, no es que pagar 60 euros por un corrector ortográfico, la de horas que me ahorra a mí ese corrector ortográfico es la bomba. Entonces, nada, es un poco todo. Esto. Ole, Albert, pues una masterclass de productividad, Albert. Otra. Yo voy apuntando aquí cosas para el Plus, Albert, lo que te traigo yo es más sencillito, ¿vale? Que es el tema de, a mí lo que me ha ayudado como freelance muchísimo es el tema de facturación y el tema de informes. Tengo una duda. Con Sí. todo el tema ahora del el Verifactu, ¿se resiente? No debería. El problema que voy a tener con Verifactu, a ver, esto es una movida. Es una movida. La cosa es que cuando te compran algo, tú generas una factura simplificada. Pero claro, luego alguien te dice, oye, quiero factura. Y tú, pues claro, yo a cualquiera que me pide factura, le hago factura. Pero entonces tienes que hacer una rectificativa, tienes que eliminar la simplificada para generar la factura. Y eso a mí me parece un coñazo. Y creo que si. O sea, creo que sería más fácil. O sea, entiendo que hay algún porqué de todo esto. Pero básicamente, hasta donde yo he entendido, con Verifactu vas a tener un QR en cada factura en la que se puede demostrar y puedas verlo a tiempo real. Pues yo creo que hay muchas cosas. Igual imagínate una formación o un toolkit o una mierda que vendas por 10 euros o 15 euros. Y, joder, tienen que solicitarte la factura, tienes que entregarla. ¿No sería más sencillo que hubiera ciertas cosas que en empresa se pudieran presentar también como facturas simplificadas y ya está? ¿Sabes? No sé cómo decirte. O sea, creo que hay veces que hay que hacer factura y entregar todos los datos o fíjate, un autónomo cuando va a comer y pide una factura. De verdad, tienes que estar ahí con el papelito, con tus datos y toma la persona haciéndote la factura en el momento para poder hacértela. Ostras, es que eso a nivel productivo, Albert, y si ya me vas a poner un QR en el que se va a poder comprobar en todo momento, pues, joder, ¿qué sentido tiene? No sé, en vez de utilizarlo para ahorrar tiempo, utilizarlo, ¿sabes? No sé. Pero bueno, no sé. Igual soy yo el que no se está entrando de la vaina, pero hasta donde yo tengo entendido, básicamente soluciona un problema que no hay. Porque estuve leyendo además varios artículos que decían que realmente lo que se quiere, o sea, como que lo que se quería luchar era contra la economía sumergida, pero que esto no tiene nada que ver. Quiero decir, no. O sea, no en vez de hacer, y pasa como con muchas leyes, que en vez de hacer eso lo que hacen es pagar los justos, o sea, los que hacen las cosas bien, ahora tienen que hacerlas más detalladamente y más bien, y con más riesgo. Pero bueno, a ver, básicamente, automatizar la facturación, que cuando alguien me haga una compra se genera una factura automáticamente, me ha cambiado la vida. Que se me generen mensualmente todas las facturas, me ha cambiado la vida. Que se me envíen solo las facturas el día 1 de cada mes, me ha cambiado la vida. Hay muchas cosas de administración que se pueden automatizar y que están muy